idea del taller es introducir parcialmente algunas de las películas que hice, y siempre me gusta presentarlas dentro de un contexto que vendría a ser el contexto del cine de la vanguardia, que quizás es una expresión un poco resbaladiza, sobre todo si pensamos en una expresión análoga que vendría a ser el cine experimental. Y mi idea es bastante plural a la hora de tocar el experimental o la vanguardia, es decir, no lo entiendo sin que haya fricciones o puntos de encuentro con otros campos. No sé hablar de cine desde únicamente el cine. Soy quizás, no sé si exactamente todo lo contrario a la cinefilia, pero sí que es verdad que no sé hablar de cine si la fotografía de por medio, si la pintura de por medio. Y al mismo tiempo me gusta un poco, cuando nos juntamos en un grupo de una sesión a lo mejor de este estilo, pues subrayar que hay fricciones, hay puntos de encuentro con quizás en el documental o la ficción. El cine experimental no es una cosa compartimentada, al menos no me gusta entenderlo así. El modelo de cineasta habitual que suele estar, que ingresa en el experimental, suele tener, por cierto, una formación que no pasa por la formación necesariamente reglada de la escuela de cine. Tiene como, no habilidades distintas, pero sí que tiene como lugares de procedencia que tocan distintas teclas, ¿no? Pienso en cineastas, y no hace falta mencionar a ninguno en concreto, pero que no han pasado por la escuela de cine más o menos jerarquizada y que tienen una formación pues bastante plural. Y la idea es introducir siempre mis películas interpelando a ese contexto que bien podría ser el de la vanguardia, pero al mismo tiempo abriendo puertas y ventanas. Es decir, yo no sé hablar de cine vanguardia sin mencionar, por ejemplo, cómo trata Ozu los espacios vacíos. No me gusta tratar el experimental únicamente desde el experimental, y la idea es esa. Siendo ya desdibujada la naturaleza un poco del cine de vanguardia, me gustaría tratar de insistir sobre pues, que hay otros canales también que comunican con las prácticas fílmicas que podemos entender propias del cine experimental, pero que al mismo tiempo forman un conjunto que me parece especialmente interesante porque te sitúa como en un lugar fronterizo, que es donde creo que el cine, al menos para mí, se vuelve más atractivo a la hora de pensarlo y a la hora de encontrar relaciones entre sí. Las dos películas así que hemos visto, tres películas, porque estamos todavía, es verdad, hay que decirlo, a mitad de sesión, queda esta tarde, he introducido así dos, en concreto una dedicada a ese trabajo que yo hice en 16, sobre todo dedicado a dos series, las esculturas fílmicas y las variaciones suites, pero al mismo tiempo yo luego estuve trabajando en vídeo, con una serie que forma una especie de tríptico, que es la trilogía YouTube, con material exclusivamente sacado de esa plataforma. Y son dos trabajos que en principio, aunque sean de medios diferentes, siempre he pensado, por ejemplo, una de las piezas de la serie YouTube, los discursos revolucionarios, yo siempre lo he entendido en clave escultórica. La idea era hacer un vaciado del discurso, en concreto de Fidel Castro, y ese vaciado remitía automáticamente a lo escultórico, que es precisamente la clave en la que yo he funcionado luego trabajando en 16 con las variaciones suites o la serie de esculturas fílmicas. Así que aunque sean piezas de medios distintos, con tecnologías diferentes, el punto de encuentro quizás sea que he trabajado a partir de material de archivo y siempre de por medio la connotación escultórica, que vendría a ser como una especie de vínculo subterráneo que hay entre esos dos trabajos que comparten también cosas, no importa que se haya trabajado en 16 o que se haya trabajado en vídeo. A medida que he ido dando pues, clases con los años, he ido formando relaciones que en principio quizás podían parecerme como imprevistas, ¿no? Sí que es verdad que mis carpetas tocan varios palos y hay como relaciones casi que suceden por accidente, ¿no? Pero me hablas de Bresson y en unas sesiones en principio de cine de vanguardia da la sensación de que Bresson ahí aterriza de una forma un tanto forzada, pero no es así. ¿no? Al final yo siempre tengo la sensación de que hablo del modo en que relacionamos
imágenes y sonidos o sonidos con imágenes, ¿no? Y acabamos hablando también de las cuestiones procesuales, de los procesos, en definitiva del modo en que hacemos cine y del modo en que pensamos el cine. Y Bresson precisamente toca un tema que es el de la, no sé si decir improvisación, pero sí el de la espontaneidad, que incluye un matiz que es algo diferente. Y de la espontaneidad podemos hablar, claro, de tantas prácticas que tocan el cine de vanguardia, ¿no? Cierta espontaneidad física o corporal a la hora de filmar, por ejemplo, pensamos en Mary Menken, que filma casi, ya no es el órgano de la vista, no es el ojo, ¿no? A veces recuerdo en las clases esta propensión de los cineastas a, bueno, si te interesa el cine, la primera pregunta que le hacemos es que, ¿no?, estamos pensando en algo relacionado con lo visual, pero no es exactamente así, ¿no? Hay prácticas fílmicas, y pienso por ejemplo en Mary Menken, hay unos cortes muy bonitos en un documental donde se le ve a ella filmando una especie de dúo, más o menos beligerante, pero también lúdico con Warhol, donde los dos se filman a sí mismos, y ella ya no es el ojo, no es el órgano de la vista el que filma, sino es un poco la cuestión física, ¿no? Así que en el fondo estamos hablando de procesos, y me parece tan natural en dos sesiones como estas, en un taller, hablando ya no de cine de vanguardia o de documental, ¿no?, pero también ha salido Van der Kuyken o ha salido Jan Rush, ¿no? Es importante, yo creo, moverse un poco en territorios donde aparentemente géneros que no forman parte de una misma atmósfera sí que comparten cosas y vínculos. Me mencionas a Buster Keaton, que hace ahí un poco en Buster Keaton entre mis carpetas, que es verdad. Yo lo pensaba, Buster Keaton, un poco, se utiliza una expresión en inglés que es deadpan, que tiene que ver con lo inexpresivo, y me parece que a veces ciertas piezas del estructural, si pensamos un poco en la cámara de Warhol, de las primeras películas de los años 60, es una cámara bastante impasible, ¿no?, hierática, estática, está ahí atornillada o empantanada, atornillada a un lugar concreto y de ahí no se mueve. Me parece que eso tiene algo que ver un poco con la inexpresividad de Buster Keaton, que por otra parte lo tengo al lado de otra carpeta que es no sé si voy a decir escritor, también es escritor, pero es el responsable, por ejemplo, de Ubu Web, que es de Kenneth Goldsmith, y él tiene un libro a propósito de la escritura no creativa, y en concreto tiene un monólogo, ¿no?, donde es una pared de texto, no hay párrafos, es todo lo que él cuenta al cabo de un día, y me parecía que tenía un poco esa cualidad en el fondo inexpresiva. Él dice de sí mismo que sus libros no los lee nadie, ¿no? Un poco esa cualidad hierática de Buster Keaton, del careto que no sonríe apenas. Me parece que es como una buena forma de por ahí quizás también pensar determinadas películas que son muy diferentes entre sí, pero que comparten el aire más o menos que se respira dentro de esa etiqueta que podemos llamar cine estructural. El resumen que yo hago es que mi disco duro, cuando es plural, es que es muy plural, pero sobre todo a mí cosas que me agradan es encontrar un poco relaciones que si no son accidentales son imprevistas, pero que a mí me dejan pensar mejor las cosas, ¿no? En el fondo, al final he acabado pensando que yo doy clases de montaje. O sea, al final siempre hay una función didáctica de todo esto. A mí la divulgación me agrada y sobre todo con cierta misión de que quizás a lo mejor ya no tanto en España, porque ahora mismo hay una red, hay como una especie de infraestructura, una red muy estable de festivales, programadores, de gente joven que ha empezado hace 20, 30 años. Si querías estudiar cine experimental o cine de vanguardia en España, pues francamente era imposible, ¿no? Desde hace más o menos, no sé, podemos contar los últimos 15 años, pues se ha ido construyendo una atmósfera que facilita mucho que cineastas jóvenes hayan podido acceder a tantísimas cosas, a programaciones regulares de cine experimental, y luego que tiene sentido alguien que, por ejemplo, trabaje ahora en 16, y yo no soy hooligan de nada, me molesta bastante esta idea de estar enrocado, ¿no?, al 16 porque sí, ¿no? Yo creo que al final lo que intento explicar es pensar a partir de las herramientas. Hoy veíamos, por ejemplo, una imagen de Laila Pakalnina con una GoPro atada en un palo. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Y lo que intento es un poco
Sí que es verdad que detecto cierta tendencia, cierta propensión de cineastas a lo mejor jóvenes que han estudiado el experimental de la vanguardia y están obsesionados con comprarse una Bolex. Me parece como, no sé si es la mejor forma de ser plural. Yo creo que deberíamos ser especialmente abiertos con las herramientas, ser críticos y no dejarnos tampoco llevar por ojo, y este es un mensaje un poco delicado, también existe una tradición del cine de vanguardia, y eso es lo que iba a decir, no dejarnos llevar tampoco por la tradición del cine de vanguardia. Sí, tengo ahí una carpeta donde aparece Laila Pacalnina con una GoPro en un palo, al mismo tiempo aparece Jean-Pierre Bourdialá, que es el que diseñó la Atom, la cámara al hombro, y por otro lado está Maya Deren, con esto que contaba de Mary Menken, donde la cámara ya no está encima del hombro, ¿no? Sí que está, no voy a decir exactamente liberada del trípode, pero sí que es verdad que no depende de estar ahí atornillada a ningún trípode. Y luego pues, hemos visto parcialmente capturas, imágenes de una película de Joseph Morder, que es una especie de diario con un teléfono móvil, ¿no? Superados un poco así estos años donde yo hice películas, ahí afincado en el 16, también después en el vídeo, al final el resumen que hago es que uno debe aprender a pensar a partir de las herramientas, ¿no? Y esto incluye volverse especialmente atento no solo a las formas y a las prácticas fílmicas del experimental, sino también estar atento al documental y a la ficción y a estos espacios que suceden un poco entre fronteras, que es donde yo lo resumo así, estoy un poco en mi salsa, más allá de que ahora haga cine o no, que hace tiempo que no hago películas, pero la idea es sobre todo intentar aprender a no estar demasiado sujeto a un espacio donde quizás uno se sienta demasiado cómodo, ¿no? Suelo soltar esto, digo, la cámara que tengáis es la mejor posible, para que arranquéis a partir de ahí con el proyecto que tengáis en mente, ¿no? Pero enseguida, ¿no? Hago el matiz de que el proyecto que tenéis en mente tiene que ser, ¿no? Se desarrolla a partir de las herramientas que tenéis. Y esto tampoco debe entenderse un poco desde la precariedad, es decir, no vengo a decir que si todos tenemos un móvil, pues ya está, pues haz cine a partir de un móvil, no es exactamente eso, ¿no? Pero al menos me da la sensación de que hay también un nivel más o menos alto de frustración en relación con las herramientas, con ciertas exigencias tecnológicas de que hay que tener esta o cual cámara, y yo creo que hay que ser hábil, adaptarse un poco a los materiales que uno tenga. Al mismo tiempo suelo, eso que me comentas, ¿no? Distinguir entre cine y vídeo, pues porque son relatos históricos distintos, las crónicas se deben contar ¿no? con el cine desde finales del 19 y pasando naturalmente por la fotografía, y la crónica del vídeo sucede a mitad del siglo XX, ¿no? Y esto afecta a tecnologías distintas y a herramientas diferentes, ¿no? Y con esas herramientas diferentes pensamos bueno, pues desarrollamos ideas que comparten mundos distintos, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo son tiempos de hibridación desde hace ya unos años. ¿Se puede hacer cine con un teléfono móvil? Naturalmente que sí, ¿no? Se puede hacer cine con nada, ¿no? Con eso, no sé a quién se lo voy a decir, con los pozos de un café, se puede hacer cine con nada, ¿no? Entonces, está bien que distingamos entre cine y vídeo en términos divulgativos, el cine son imágenes estáticas que luego dan la ilusión de movimiento, pero el cine se puede hacer con nada. Yo he hecho cine sin cámara, se puede hacer yo he hecho cine con una empalmadora y con estas manos, ¿no? De eso iba un poco el taller, el titular que soltaba era pensar con las manos, ver cine de oído, trabajar no solo desde el órgano de la vista y desde el ojo, sino, ¿no? Con los sentidos alerta, y esa era mi especie de aproximación al cine de vanguardia, que de esa forma, pues no sé si decirlo así, intentando que sea enriquecida, no desde la vanguardia, sino desde otros lugares que la enriquecen, que es diferente, ¿no? Esto me vino a la cabeza pues porque yo efectivamente estuve unos años y digo, no, yo efectivamente, yo primero gastaba el chiste de que yo hago manualidades, luego ya me refino un poco más y digo que efectivamente pienso con las manos y que veo de oído, porque era el oído el que trabajaba sobre todo en el estudio, pero el origen así exacto de la expresión no lo conozco. Es muy de Bresson, el automatismo de ahora. Podría ser, y luego Bresson ha filmado cantidad de manos, que las ha filmado muy bien.